Listo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias a todos por su puntualidad. Por favor, vayan habilitando su cámara. Gracias. Bueno, eh, como les he dicho varias veces, gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar con este webinar de la sanación de las heridas del alma. Me gustaría antes que todo que se presentaran, por favor. Por favor, pongan su nombre y la ciudad de la cual hoy nos están acompañando, por favor. Lolis de Ciudad de México. Este, con respecto de la cámara, no te preocupes, Lolis, no es taller de imagen pública ni mucho menos. Vamos a estar trabajando con temas de sanación, así que siéntanse cómodos, siéntanse en libertad, no se preocupen tanto por la imagen, que no es, pues no es el objetivo de esta sesión. Lo más importante es que ustedes estén cómodos, que estén a gusto para poder hacer el trabajo. Y bueno, Luz, Estado de México, Pilar de Ciudad de México, Martín de Estado de México, Emi de Aguascalientes, Lucero, Puebla, Vicky de Victoria. Ah, bueno, no, ese es tu nombre. Victoria Serrano, y eres de Coacalco, Estado de México. Osmi Solís de Tuxtla. Excelente, pues muchas gracias a todos y bienvenidos. Ahora les voy a pedir por favor que pongan en el chat en quienes ya escucharon la serie de las 5 heridas del alma, la que les compartí a través de un drive de descarga, que son algunos audios y algunas imágenes que representan los aspectos físicos por cada una de las heridas. Bueno, Lucero nos comenta que ella ya lo escuchó. ¿Quién más, por favor? Es importante para tener contexto de quiénes están en la clase y saber en qué paso van o en qué etapa van de lo que vamos a estar trabajando durante estas semanas. Gracias, Lucero. ¿Alguien más, aparte de Lucero, que haya escuchado la serie antes de esta sesión? Vicky empezó y no ha terminado, gracias. Por ahí veo que Luz está acompañada de, me imagino que su nena, su hija. Mucho gusto, saludos. Ustedes disculparán, pero acá está entre que llueve y que el calor está insoportable. Ya se imaginarán cómo andamos. Este, ok, Lolis en pausa. Lulú de Ciudad de México, gracias. Por ahí se conectó recién Felipe. Y vayan poniendo, por favor, quienes ya han, quienes ya han escuchado la serie, por favor. Por aquí en lo que yo termino de configurar el audio que se me está desconectando. Ok, bueno, no se preocupen. Para todos los que no lo han escuchado, les recomiendo mucho que escuchen la serie. Se compone de 13 audios, de los cuales algunos de ellos son fragmentos de lo que es el libro. La autora de esta metodología se llama Liz Bourbeau y es una metodología que se ha utilizado mucho en estos tiempos contemporáneos. Y sin embargo, es una investigación que ya tiene algunas décadas de existencia
y que a su vez la investigación es un producto de múltiples décadas de estudio clínicamente hablando. Y bueno, además vienen algunas reseñas que es importante comentarles que es al criterio personal, es decir, es al criterio de, en este caso, el mío con respecto de la lectura y el estudio de esta metodología. Y bueno, sin más preámbulo y ya casi todos se han presentado, vamos entonces a trabajar con lo que nos refiere esta sesión de esta noche, ¿de acuerdo? Entonces les voy a compartir aquí la presentación nuevamente. Y bueno, pues bienvenidos a todos una vez más. Por ahí llegó Moni de Ciudad de México y me dice que no tiene los audios. Ok, acuérdense que a todos los que me fueron escribiendo a través de WhatsApp, yo les comparto una liga. De todos modos, se la voy a volver a compartir. Y Moni, si puedes envíame un mensaje privado. Yo soy el administrador del grupo a través del cual envié esta sesión o este enlace para llevar a cabo esta sesión. Entonces, por ahí mándame un mensaje y te lo vuelvo a reenviar. Y bueno, vamos a comenzar con el trabajo de esta noche. Esto es un webinario llamado Sanación de las heridas del alma, para lo cual es muy importante que tuviesen ustedes pues el tiempo y la disposición de escuchar esa serie, porque esto es como un complemento a la serie, más a fondo, más a detalle. Y bueno, vamos a tener oportunidad más adelante de espacios de participación. Por ahora voy a iniciar de manera cognitiva, compartiéndoles a todos ustedes algunas distinciones de lo que son estas heridas y nos vamos a ir adentrando y ya después voy abriendo espacios de participación. Pues bien, comencemos. ¿Quién soy? Pues mi nombre es Luis Armando Valdés Rodríguez, soy conferenciante de este webinar o de algunas otras presentaciones. Mi formación académica, mi primera formación académica es como ingeniero en sistemas, soy ingeniero de software. También soy consultor de una tecnología alemana llamada SAP, empresario desde hace ya algunos años, escritor desde el 2015, creador de contenido desde el 2008 más o menos, coach de negocios desde el 2009, coach en ventas 2009, coach en finanzas desde el 2006, coach transformacional 2019, coach deportivo 2020, médico clarificador 2012, terapeuta en regresión a vidas pasadas 2021, 2022, 2021. Terapeuta transpersonal, recientemente estoy todavía estudiando en una escuela en Madrid. Facilitador de medicinas ancestrales desde hace más de 3 años. Y recientemente estoy en la formación como facilitador de Temazcal, que se los recomiendo mucho para todos los que alguna vez tengan la oportunidad de contar con uno cerca de ustedes o asistir a alguno. Y bueno, eso es en cuanto a la formación que yo tengo. Sin embargo, lo más importante y lo que voy a compartir hoy con todos ustedes, más allá de la formación académica que yo pueda tener, está basada en la propia experiencia de vida, en el propio estudio. De prácticamente cerca de 3 años me he especializado en este tema de las heridas del alma. He seguido a la principal autora, o la dueña de esta metodología, que es Liz Borbó, y por ahí hay algunos otros autores alrededor de la metodología de Liz Borbó, también los he estudiado. Em, Sin embargo, es importante que todos y cada uno de ustedes sepan que la autora es Liz Borbó. Y bueno, vamos a continuar. Voy a iniciar hablando de la distinción entre lo que es una herida y una máscara. Aquí, si se pueden dar cuenta, en esta ilustración dice que la herida del rechazo tiene una máscara de huidizo, la herida del abandono tiene una máscara de dependiente, la herida de humillación tiene una máscara de masoquista, traición, controlador o manipulador, injusticia, rígido. Y bueno, voy a pausar por un momento la presentación y voy a empezar a platicar con todos ustedes la distinción entre la herida contra la máscara. Pues bien, lo primero que es importante saber es lo siguiente. Las heridas del alma, voy a irme más atrás. Es una metodología que propone la doctora Liz Bourbeau y esta metodología hace referencia a décadas de investigación
científica que se detonaron a raíz de que en su consulta clínica, háblese de psicología y psiquiatría, de la doctora Liz Borbó, ella comenzó a notar que todos sus pacientes en décadas de trabajo, de consulta clínica, comenzó a notar que entre todos había ciertas características que se parecían entre sí. Y fue de esta manera que ella creó una tipificación o una categorización, o si alguno de ustedes está ya sumergido en el tema de la psicología o de lo alternativo, lo holístico, también se conoce como arquetipos. Entonces, yo más en términos de ingeniería le llamo tipificación o en términos más de lenguaje común, una categorización. La doctora Liz Borbó comenzó a ver y a darse cuenta en múltiples, háblese de cientos o miles de casos clínicos, que esas características eran similares y las define en cinco. Y al inicio, estas características las fue asociando como a un modelo, a un concepto, hasta llegar a la conclusión y la definición del nombre de cada una de estas heridas, a la cual ella le llamó las heridas del alma. En principio, ella notó que había mucho rechazo en los seres humanos, en las personas, y por consecuencia había muchos padecimientos, se desprendía mucha ansiedad y mucho estrés por personas que sufrían de rechazo. Había mucho abandono, había mucha humillación, mucha traición y mucha injusticia. Fue así que en esta tipificación ella se puso a explorar más a fondo, ya no solamente como una consulta clínica, sino ya como una investigación que nace en una hipótesis, como todo estudio científico. Antes de ser una tesis, fue una especie de propuesta que se convirtió en una hipótesis a lo largo de su trayectoria y del desarrollo de su investigación. Y les voy a compartir palabras de la autora y traducidas o tropicalizadas al mexicano, que ese ya es más mi estilo, lo que ella nos comparte a través del libro. En principio nos dice, como seres humanos, antes que ser un ser humano o que tener una experiencia de vida como ser humano, en esencia, en el núcleo de lo más esencial, somos almas. La autora está totalmente pues convencida de que somos almas que vienen a vivir una experiencia humana. Ahora, ¿qué es un alma? Para empezar, el alma, en palabras de otros científicos, le llaman el don de vida. Sin embargo, no sé ahí, Luz, si te causa gracia algo de lo que estoy diciendo o es otra situación que está alrededor tuyo, ¿ok? Gracias. Nada más para estar en contexto, digo, para no tomármelo yo como que estoy diciendo algo gracioso. Gracias. Entonces, alma es la esencia, es el núcleo de lo esencial, y la autora cree, y aquí es donde voy a empezar a romper paradigmas, y antes de que empiece a romperlos, aclaro, es una hipótesis que se convirtió en un estudio y que se desarrolló en metodología por parte de una autora, y al mismo tiempo yo respeto el sistema de creencias que cada uno de ustedes pueda tener. No voy a hablar de religiones en este webinar, es 100% temas académicos científicos respaldados en investigaciones de doctores y doctoras, ¿de acuerdo? Primer paradigma que se viene a romper. Liz Bourbeau concibe que como almas hemos tenido diferentes o diversas experiencias de vida humana, es decir, múltiples vidas, así como el doctor Brian Weiss, otro psiquiatra que a través de su investigación y su consulta clínica comenzó a utilizar la hipnosis, una rama de la programación neurolingüística, y a través de ello descubrió también que las personas comenzaban a hablar de otras experiencias. Por ejemplo, si hablaba con una mujer o estaba trabajando con una mujer, empezaban a hablar como si fueran hombres o de hombres que eran mujeres o que eran niños en otra vida o que vivían en otro siglo pasado, etcétera, etcétera.
Insisto, no estoy a favor de ninguna religión, ni quisiera yo que interpreten que esto tenga que ver con religiones. Hay religiones donde no se cree en la reencarnación, donde no se creen en las múltiples vidas. En esta metodología sí se cree en las múltiples vidas, ¿de acuerdo? Entonces, habiendo aclarado todo este tema, para que no haya personas que se sientan ofendidos por las creencias, continuamos. Pues bien, Liz Bourbeau dice que como alma, y aquí es donde yo voy a empezar a compartirles un cuento para tropicalizarlo y que sea pues más amena la plática que estoy teniendo con ustedes. Liz Bourbeau comenta que como almas, antes de encarnarnos en un cuerpo humano, tenemos la posibilidad de elegir a papá y a mamá. Ella está convencida de que como alma tú elegiste a tu progenitor padre y tu progenitor madre. Y además, ahora yo se los voy a poner en este cuento en una especie de juego. Imagínate que como alma, tu objetivo es la iluminación, es decir, un nivel elevado de conciencia a través del cual tú puedas pues disfrutar de tu vida, de tu experiencia de vida, sin la necesidad del dolor o que el dolor esté de por medio. Por lo tanto, el objetivo, si esto fuera un juego, es la iluminación. Y los obstáculos que tú vas a tener en este juego es a lo que ella le denomina las heridas del alma. Y va a haber rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Así que como alma, tú eliges a tu papá, a tu mamá, que es tu equipo con el que vas a venir a jugar, y además eliges qué herida vas a venir a trascender en esta experiencia de vida. Y cuando hablo de trascender, hablo de que vas a venir a sanarla, vas a venir a sanar una herida. Naturalmente, así como tú vas a venir a trascender una herida, papá y mamá, respectivamente, tendrán sus propias heridas, los cuales no es tu elección. Ese ya es una herida que ellos ya venían desde su nacimiento a trascender. Lo que sí es tu elección es cuál es tu herida que vas a trascender y cuál es papá y mamá que tú elegiste para que ellos sean plataforma y sean un canal para que tú tengas la oportunidad de estar vivenciando durante toda tu vida una serie subsecuente de eventos en los cuales determinada herida podrá ser detonada, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que lo tengas claro, tú formas un equipo, no asimismo los hermanos, porque ahí en la metodología de Liz Bourbeau no involucra a los hermanos, solo involucra a papá, mamá con sus propias heridas y tu propia herida. Ahora, para que tú puedas trascender estas heridas, lo primero que tienes que hacer presente o hacer consciente es lo siguiente. Uno de los obstáculos que te lleva a amplificar una herida del alma es el juicio, otro de ellos es la condena y otro es la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú generas un juicio de valor acerca de un evento o circunstancia, en ese momento estás en progreso de mantener tu herida del alma. Lo explico más tropicalizado. Si alguien se equivoca o tú te equivocas y lo juzgas, estás entrando en el ciclo vicioso negativo de permanecer con la herida del alma. Cuando tú juzgas, cuando tú pones juicio sobre algo. ¿Qué es un juicio de valor? Cuando los seres humanos empezamos a polarizar entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Siempre una polaridad o una dualidad con respecto de eso. Eso es un juicio. Es natural. El ser humano por día tiene alrededor de 60,000 pensamientos, 60 a 70,000 pensamientos todos los días. Y naturalmente esos pensamientos están cargados de parámetros que te llevan a tomar decisiones. Y esos parámetros están arraigados por lo que es la primera etapa de tu vida, la infancia, el desarrollo del niño o de la niña interior. De tal manera que es bien importante que tú consideres que cuando estás en una
circunstancia de hacer un juicio hacia algo o hacia alguien, ya estás en la permanencia de la herida. Y luego, el otro obstáculo de tres obstáculos que hay es la condena. ¿Qué quiere decir la condena? Cuando no ha sido suficiente un juicio, sino que además condenas a otro ser humano. Es decir, imagínate que tú has sido víctima de circunstancias y otro ser humano ha sido victimario de esas circunstancias. Y ahora ya no solo lo juzgas como una persona mala, sino además lo condenas como si fuera una etiqueta de por vida. Esta persona de por vida es un tal, un agresivo, un alcohólico, un drogadicto, un violento, cualquiera que sea lo que tú generes con respecto de condena, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sigue después de hacer un juicio y cuando el juicio se intensifica y se convierte en condena? Lo que sigue es resistencia. Resistencia es igual a la no aceptación de algo o de alguien. Cuando a ti a alguna persona en la vida te proyecta resistencia, el simple hecho de verlo o de verla, quiere decir que detrás de esa resistencia tú no aceptas su existencia, no aceptas la manera en que se conduce ante la vida. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso natural del cual permanece una herida en la vida de un ser humano. Esas son como las reglas del juego. Recuerda que te estoy contando un juego que vas a venir a jugar en esta vida, en esta experiencia de vida. En contraste a los obstáculos que nos llevan a permanecer dentro de una herida, del dolor de una herida, ¿cuáles son las herramientas que utilizamos para salir de una herida o para sanar una herida? La primera herramienta se llama ser compasivo y es la dualidad del juicio. Juzgar es, por ejemplo, tú estás en la escuela y una maestra te trata mal y a partir de ese día la juzgas como una mala persona y te la llevas como incluso como una condena de que nunca en la vida vas a querer tener una relación sana con esa maestra. Ese es el camino directo a permanecer en la herida. Lo opuesto a eso es la compasión, ser compasivo. Ahora, ¿qué quiere decir ser compasivo? Ir más allá de las circunstancias. Poder observar un evento o una circunstancia desde un punto de vista neutro. ¿Qué quiere decir? Que no esté cargado de emociones. Eso se escucha muy fácil, se escucha como si fuera algo muy sencillo, pero esa es la razón del sufrimiento humano, es la razón de las heridas. En otras palabras, no es nada fácil. Pudiera ser simple cuando lo comprendemos, lo captamos, pero no es nada fácil. Cada ser humano va a tener que vivir su propia experiencia para notar en qué momento está juzgando, condenando, resistiendo, o bien esta primera herramienta siendo compasivo. Por lo tanto, ser compasivo es la dualidad del juicio. Ahora, ¿cuál es la siguiente herramienta para seguir avanzando en la sanación de las heridas? Se llama comprensión. La comprensión es cuando tú no solamente tienes la capacidad de crear empatía con la conducta de otro ser humano, sino que además llegas a comprenderlo. Te voy a poner un ejemplo para que se pueda, pues, ilustrar esto que estoy diciendo. Imagínate que tuvieras el superpoder de que detrás de la conducta mayoritariamente negativa de una persona hacia ti, que tuvieras el superpoder de ver como el tráiler de una película, y esa película es la historia de vida de esa persona. Y al ver la historia de vida como si fuese una película de una persona, tendrías la capacidad de comprender en qué momento de su vida, desde que nació, incluso desde su concepción o gestación, esa persona fue arraigando dolor en su vida y a través de ese dolor fue creando parámetros en sus algoritmos mentales
y a través de esos parámetros en su vida fue tomando decisiones. Esto es el equivalente a lograr descifrar cuáles son las frustraciones que hay detrás de cada reacción de un ser humano. Las reacciones de los seres humanos son naturales. Cuando son reacciones en pos de la sobrevivencia, la supervivencia, del bienestar, todo está en orden, todo está ok. Pero cuando esas reacciones son negativas, causan daño, lastiman, ofenden, violentan, esas reacciones le llamamos reacciones nocivas, autodestructivas y que además dañan a terceras personas. Toda reacción de un ser humano está determinada, está causada por una frustración. Y te voy a poner un ejemplo ya entrando más en materia para que no se quede solamente en un lenguaje, sino que vayas asentándolo y poniendo las piezas del rompecabezas. Te voy a poner un ejemplo de frustración. Papá llega borracho a casa. Esa es la frustración para una persona, para un pequeño o para una pequeña. Esa es una frustración, es un evento. ¿Cuál es la reacción? Obviamente va a ser diferente. Cada niño va a tener una reacción distinta y voy a seguir hablando de eso durante toda la sesión de esta noche. Pero te voy a poner un ejemplo. Cuando papá llega borracho a casa, la reacción de ese niño o de esa niña pequeña es me aíslo, me escondo y finjo que no me importa. Esa es una reacción. Hay múltiples reacciones, pero esa es una. Otro ejemplo, frustración, ejemplo de frustración. Mamá se enferma y entonces yo me tengo que hacer cargo de la casa. ¿Cuál es? Esa es la frustración. ¿Cuál es la reacción? Me hago cargo de la casa, finjo que no hay problema, pero sí hay problema porque estoy jugando el rol de mamá y yo soy hijo o soy hija. Y entonces mi reacción es de indiferencia, de enojo o de resistencia, porque no quiero ser la mamá de mis hermanos o de pues sí, de mis hermanos. Es decir, desde pequeño se van creando frustraciones y reacciones, ¿de acuerdo? Entonces, esos son ejemplos de frustración y esos son ejemplos de reacción. Sigamos. Yo les estoy platicando acerca de los obstáculos para la sanación de las heridas. El segundo obstáculo es la condena. Y la condena es polaridad o dualidad de la segunda herramienta que se llama comprensión. La comprensión es si tú tuvieras el superpoder de ver la película de la vida del ser humano al cual estás juzgando o condenando. Porque es bien fácil juzgar, es bien fácil condenar, pero abrirse a la posibilidad de ser compasivo con el dolor que carga y ser comprensivo con la película de su propia vida, motivo por el cual los llevó a esa conducta, es muy diferente. Eso es conciencia, eso es evolución en la conciencia. Y por último, cuando una persona se conecta al ser compasivo y ser comprensivo, desarrolla la posibilidad de la aceptación. Y cuando hablo de aceptación, no significa que aceptes estando de acuerdo a tu victimario, al que alguna vez fue tu victimario. Lo que estoy diciendo con esto es que te abras a la posibilidad de aceptar el para qué viviste esa experiencia de vida, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir, no es aceptar o que estés de acuerdo con la conducta de un victimario cuando tú fuiste víctima de ese evento. Es aceptar el para qué viviste esa experiencia de vida, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de aceptar el para qué de una experiencia puede ser un niño que crees que nace y crece en total carencia y entonces está en resistencia de la carencia todo el tiempo. Y ese niño no le gusta ser pobre y se convierte en una persona exitosa porque desde el ego está impulsado con la búsqueda de felicidad en el dinero porque interpreta que en la pobreza hay infelicidad. Entonces hay una frustración, no hay dinero y hay una reacción. Me voy a hacer un exitoso en lo profesional para poder ser feliz con el dinero. Esa es una reacción motivada desde el ego, no desde el espíritu.
porque es una reacción que está buscando satisfacer una carencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú te abres a la posibilidad de aceptar para qué viviste la experiencia de ser pobre en la infancia, en ese momento se crea una claridad enorme con respecto del por qué tenías que vivir en pobreza. Porque a lo mejor eso te dio propósito, te dio impulso para ser un hombre o mujer de éxito. Pero tiene que llegar un momento en tu vida donde comprendas que ya no es necesario seguir siendo exitoso o exitosa por buscar satisfacer la carencia de niño, sino que te liberes de ese dolor y aceptes que el haber vivido la experiencia de ser pobre te llevó al resultado de ser un hombre o mujer de éxito. Es un ejemplo, de cómo se polariza. Ahora, regresemos. Eres un alma, te cuenta que estás viendo al planeta Tierra frente a ti y dices, yo quiero la herida de rechazo, abandono, humillación, traición o injusticia, cualquiera que sea que tú elijas. Y quiero este papá y quiero esta mamá. Entonces, cuando tienes armado el juego, entras a jugar y acuérdate, tienes tres obstáculos. Número uno, juicio. Número dos, condena. Y número tres, resistencia de las heridas del alma. Y las tres herramientas que vas a tener son ser compasivo, ser comprensivo y el aceptar el para qué de cada experiencia vivida. En otras metodologías, por ejemplo, en regresiones a vidas pasadas, en una de las materias que tenemos en la formación de regresiones a vidas pasadas, hablamos acerca del karma. El karma es una palabra que viene de otros países, no es latinoamericana ni americana, ni mucho menos, viene de otros países. Y el karma significa aprendizaje. Entonces está totalmente relacionado con el aceptar el para qué de una experiencia. Mientras tú no aceptes el para qué de una experiencia, estás condenado a repetir y repetir los mismos eventos de dolor y cada vez en un umbral mayor de dolor. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, un niño eligió la herida de abandono, un alma eligió la herida de abandono, se encarna como un niño, y a los 3 años de edad, él tiene a sus papás y sus papás se divorcian y papá se va de casa. Como ese niño eligió la herida de abandono, ¿qué crees que va a interpretar cuando papá se va de casa? Evidentemente, herida de abandono. Si él tuviese una hermana y la hermana interpreta rechazo, es porque su elección de herida era rechazo. Entonces, en un mismo núcleo familiar, dos hermanos, 3 y 5 años de edad, niño y niña de 5, niño de 3, ante el mismo evento de un divorcio de papás y que papá se va de casa, la niña interpreta rechazo y el niño interpreta abandono. Entonces, ojo con esta palabra que estoy diciendo, interpreta, porque el interpretar es significar el evento y el significar el evento está más relacionado con lo que tú traes en el cúmulo de imágenes mentales, en lo que yo le denomino tu base de datos mental, o tu transgeneracional, o tu proyecto sentido, o el bagaje de la memoria de tu alma. En otras palabras, todo aquello que tú ya traías en esencia naturalmente. Entonces, se presenta un evento BioShock en tu vida, un evento de gran dolor, de un impacto emocional alto, y lo que vas a hacer con ese evento es percibirlo como un estímulo. Papás se divorcian, papá se va de casa. Estímulos. Esos estímulos se impregnan a través de impresiones materiales en tus sentidos, 5 sentidos públicamente reconocidos, pero son más: vista, olfato, oído, gusto, tacto, etcétera. Y entonces cuando tú recibes esos estímulos y los percibes, viajan a través de tu sistema nervioso central, se van a tu base de datos y ahí en la base de datos tú traes abandono, o traes rechazo, o traes humillación, o traes traición, o traes injusticia. Y entonces decodificas esos, esos eventos, esos mensajes que estás presenciando y generas una opinión. Y la opinión es cuando tú comienzas
a manifestar una imagen. Es decir, papá me abandonó, papá me rechazó. Entonces, el mismo evento generó dos heridas distintas y no tenía que ver con que tus padres se hayan divorciado, en el ejemplo que estoy citando, sino que estaba relacionado con lo que cada uno de estos dos niños ya venían a trabajar en sus vidas. Entonces, esas son, ahorita lo voy a seguir desarrollando, esas son las heridas y ese es el juego cuando hablamos de esta metodología. Venimos a trascender una herida. Ahora, antes de que siga desarrollando el tema, voy a citar un ejemplo dramático para que vayamos entrando en materia. Imaginemos ahora una niña que viene a trascender el abandono. Y entonces, la primera imagen de abandono que tiene en su vida es cuando sus padres se divorcian y papá se va. La segunda imagen es cuando va al kinder, su mamá la deja en la puerta del kinder, nunca habían estado separadas, siempre habían estado juntas como un muégano. Y ese día, siendo apenas una pequeña, ella ve como su mamá se va y ante un antecedente que ya tenía de que papá se fue y me abandonó, en el momento que se queda sola en el kinder, vuelve a vivenciar desde su propia interpretación de abandono el evento de que mamá la dejó en el kinder. Ella no sabe que al rato va a regresar en unas cuantas horas y entonces se convierte en un segundo estímulo importante en su vida donde percibe nuevamente el abandono. Es a lo que la autora le denomina la activación de la herida. Y esa niña, cuando a través de estos dos estímulos, el primero de un alto impacto, porque papá se va, y el segundo un tanto irrelevante, pero interpretado con el mismo nivel de drama, en el que su mamá se va y se queda en la escuela sola, la llevan a una etapa de dolor, a una etapa de sufrimiento. Y esa niña, ahora, a través de esta interpretación de que las personas abandonan, nace en ella una historia, nace en ella algo que le voy a llamar yo un cuento. Y esto es el cuento que se contó. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto algo ocurrió en esos dos eventos, en el primero sí es un hecho que papá se fue. Eso es un hecho, pero no es un hecho que papá la abandonó. Papá se fue, pero abandonarla es otra cosa. ¿Sí me siguen? Entonces, allí nace la primera distinción. Entre ese evento que ocurrió, hay que hacer una distinción entre el hecho y el cuento. El hecho es papá y mamá se divorciaron y papá se fue de casa. Esos son hechos. Y el cuento que me conté es papá me abandonó. Y si a ese cuento de la niña le sumamos los cuentos de mamá, imagínate una mamá que constantemente le dice a su pequeño o pequeña, es que tu papá nos abandonó, es que tu papá nos abandonó, es que tu papá nos abandonó, en una afán de gobernar el control o el criterio de los pequeños, y mamá constantemente le está diciendo, papá te abandonó, papá nos abandonó. Entonces empieza a reforzar mentalmente la historia y el cuento que esa niña se ha contado de que los hombres o las personas abandonan. Si esos eventos que han sido significados con la herida de abandono no son tratados, no son descubiertos desde pequeños, vamos a llegar a la edad de los 7 años. Ya actualmente hay científicos que dicen que hasta los 9, donde se termina de forjar el carácter de un ser humano. Y todas aquellas imágenes mentales que están desde la concepción hasta los 7 años de edad, psicológicamente, estadísticamente hablando, se van a convertir en los parámetros a nivel inconsciente improntados en la base de datos, en la mente, que van a gobernar el resto de nuestras decisiones en la vida. Entonces, como padres, es importante notar cuáles son las heridas que comienzan a manifestarse en los hijos, porque esas heridas, como la que estoy describiendo en este ejemplo, fíjense cómo van a ir avanzando en el tiempo.
Esta niña vivió su evento de 3 años, separación de padres, papá se va de casa. Lo vive a los 4 o 5 años, el primer día del kinder. Luego en la primaria hacen un trabajo de equipo. Ella tenía que trabajar con otras dos personas, pero esos dos niños se van a la hora del recreo por aparte y la dejan sola en el recreo y vuelve a vivenciar abandono. Luego más adelante en la secundaria o preparatoria conoce al primer amor de su vida, comienza a tener ahí una medio relación de noviazgo y el chavo en algún momento dice, bueno, ya creo que esto no funciona, me voy y vuelve a vivenciar abandono. Y entonces, esta niña que se va convirtiendo en adolescente y en mujer, en un adulto, va forjando a lo largo de los años el cuento que se ha contado como una verdad, a tal grado que su verdad es los hombres abandonan. Y entonces imagínense que llega a la universidad o al primer trabajo profesional en su vida y conoce a un gran hombre, a un gran ser humano. No estoy diciendo que todos sean así, ¿eh? Esto es un ejemplo nada más. Entonces, este hombre es un hombre comprometido, es un hombre leal, es un hombre trabajador, es un buen tipo, pero ahora ella, que ya es una mujer adulto, como tiene a nivel inconsciente arraigado el cuento y la conversación de que los hombres abandonan, ella no puede creer toda la magia y toda la belleza que ve enfrente de ella, porque en el inconsciente, la mente, esa vocecita, le empieza a taladrar constantemente que parece muy bueno para ser verdad y que en algún momento ese hombre, ese novio, la va a abandonar. Y es tanto lo que taladra esa voz interna que entonces ella comienza a comportarse de una manera en la que le llama cada 10 minutos, le escribe, y si por alguna razón él se llega a tardar 5 minutos, 1 minuto en contestar, ella ya está haciendo internamente un drama en el que está pensando que la va a abandonar. Y entonces comienza a ejercer estímulos que fastidian la relación porque comienza a ser muy rígida, muy controladora en cierta manera con este ser humano, con este hombre, hasta que él se llega a un punto en el que se fastidia y definitivamente ahora sí se va. Y en ese momento, adivina qué ocurre en ella. Sí es un evento doloroso, pero ojo, en el fondo está en cortocircuito. Está vivenciando el dolor de nuevamente ser abandonada desde su herida, pero en el fondo, allá donde existe su ego, está totalmente feliz y complacida porque acaba de tener razón, acaba de descubrir que es verdad, que todo eso que se contó es verdad. Los hombres abandonan. Y a eso le llamamos tener o validar la evidencia, generar la evidencia con respecto del cuento que te contaste. Entonces, aunque hubiese tenido la fortuna de encontrar una pareja, una buena pareja, si no sana su herida, va a estar buscando a nivel inconsciente generar la evidencia de que todos los hombres abandonan. Y hay otros cuentos. Todos los hombres son violentos, todos los hombres son malvados, todas las mujeres son controladoras, todas las mujeres son posesivas, todas las mujeres son celosas. Son cuentos. Los seres humanos que traen esos cuentos generan relaciones que hoy en día le llaman tóxicas. En este gremio en el que les estoy compartiendo se llama nocivo o autodestructivo. Entonces, una herida que no es identificada y que no es tratada desde temprana edad se va incrementando con respecto del umbral del dolor. Es decir, cada vez el ego está buscando generar evidencia de que tiene razón y comienza a crear eventos cada vez más grotescos en la vida de una persona. Por hablar de cosas grotescas, pues una separación, un divorcio, una violación, un accidente, un suicidio, una muerte, todo lo que tenga que ver con algún tipo de tragedia.
en menor o en mayor medida. Es provocado por la voz interior, cuando está buscando validarse una historia o un cuento. Eso fue un drama para finalizar este cuento de este juego que venimos a jugar. Ahora voy a recorrerme unos pasos atrás y ahora sí voy a desarrollar esta presentación que hoy traje para ustedes para que vayan identificando cuál es la posible herida dominante. Es muy importante que tengan presente que son 5 heridas y los seres humanos siempre van a tener una o hasta 2 heridas dominantes y las otras son heridas secundarias. Puedes tenerlas todas. Nada más mi sugerencia es, si tú, por ejemplo, hicieras el diagnóstico de las heridas del alma y dices, salí empatado en las 5, dice, y tu percepción es, tengo las 5, quiere decir que hay demasiado drama en tu vida, quieres mucho dolor, versus saliste empatado, creo que estoy en armonía, no hay nada, no hay ninguna de las 5 que se manifieste como la dominante. Siempre hay dos maneras de ver las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar este tema y voy a estarles compartiendo distinciones. En un momento, unos minutos más, voy a abrir espacio de participación, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la distinción entre la herida y la máscara. ¿Cuál es la distinción entre la herida? La herida es un evento de dolor que va a estar determinando la decodificación de todo aquello que percibimos. Como lo mencioné, el ejemplo de los niños que sus padres se divorcian. Entonces, si uno de ellos viene a trabajar el rechazo, interpreta el divorcio como rechazo de parte de uno de sus progenitores. Si otro viene a trabajar el abandono, lo interpreta como abandono y así sucesivamente. Entonces, las heridas es como el filtro con el que ya vienes tú a trascender en esta vida. ¿De acuerdo? Como si te pusieran unos lentes y todo lo que ves estuviera iluminado por el color de tus lentes, por el color del rechazo, por el color del abandono, por el color de la humillación, por el color de la traición y el de la injusticia. Esa es la herida. Ahora, ¿en qué momento nacen las máscaras? Te voy a platicar aquí de manera intermedia algunas etapas en la creación de las heridas y las máscaras. La primera etapa es cuando un niño nace y es el centro de atención de sus padres. Es un bebé y está totalmente rodeado de atención y de marca personal. Los padres se desviven por todo lo que el bebé hace, incluso si el bebé se porta mal, para los padres es una gracia, sobre todo en los primogénitos, ¿no? Ya cuando son padres que no son novatos, esto va cambiando, pero en un primogénito, un hijo mayor, una hija mayor, esto siempre ocurre, incluso los abuelos, los tíos, casi por lo general el primer nieto que llega al árbol está sobreprotegido y sobrecargado de atención de parte de todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el niño llega, en esa etapa de que nace y antes de los 2 años, el niño percibe demasiada atención, mucha luz lo rodea, atención de toda la gente, marca personal. Y entonces él comienza a creer que le gusta muchísimo quién es él, quién es ella, ese niño interior o esa niña interior. Es decir, está entrando en una etapa donde siente una gran satisfacción por descubrirse por quién es, siendo un pequeño o una pequeña. Porque todo mundo le da amor, todo mundo le da atención, todo mundo le celebra. Pero llegada la etapa del ego, por ahí de los 2 años, o llegando un hermano o un primo a la familia, donde ya no es el único, o incluso si no fuera el primer niño de la familia, fuera el segundo o el tercero, pero llega el tercero o el cuarto o el cuarto o el quinto, etcétera. Llegado a esa etapa en el que comienza a exponerse al peligro, por ejemplo, un bebé de 1 año y meses que se sube a un sillón y hay posibilidad de que se caiga, y mamá o papá, en instinto protector, comienzan a decirle, no, 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 no te subas ahí. No, 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 deja esas tijeras. No, 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 no agarres ese cuchillo. No, 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 no andes descalzo en la tierra o en el patio. Y el niño o niña
empieza a escuchar por todos lados el no, no, no. Entonces, acuérdate, etapa uno, sentirse en total centro de atención, gustar en exceso, de manera desmesurada, quién es él, quién es ella. Y etapa dos, cuando empieza a escuchar el no, constantemente, ya sea por sentido de protección o porque ya no hace gracia sus gracias, sus circunstancias que antes le celebraban. Entonces, cuando comienza a escuchar el no por todos lados, el niño o la niña entra en la etapa 2. Esta etapa 2 es donde descubre que no es aceptado por ser quien es. Un ejemplo más sofisticado de esto que estoy diciendo, imagínate que es una niña o un niño súper extrovertido, pero están en misa o están en alguna reunión donde se debe de guardar silencio y el niño o la niña está así en un total algarabía o en una total euforia y lo están constantemente callando o quiere cantar o bailar y le dicen no lo hagas, no bailes, no cantes. Y entonces ese niño en esa segunda etapa comienza a descubrir que no es aceptado por ser quien es. Y aquí nace la tercera etapa, que es la que nos lleva a las máscaras. La tercera etapa es una vez después del conflicto, de que primero era el centro de atención y luego no es aceptado por ser quien es, en ese cortocircuito mental de apenas un niño o una niña pequeños, comienza a evocar una cantidad impresionante de rebeldía. ¿En qué sentido? Ahora voy a comportarme como quieren que sea. Entonces, deja de ser en esencia él o ella y comienza a comportarse como lo que no es. ¿Y quién es su amigo aliado? Acuérdense que a los 2 años llegó su aliado y ese amiguito aliado que lo va a proteger desde ahí de los 2 años hasta por ahí de los 9 años, 10 años, se llama el ego. El ego, cuando llega a la vida de un ser humano, llega a proteger. Más allá de ser juzgado como algo negativo, el ego llega a proteger porque le dice al niño, mira, constantemente te están rechazando, entonces mejor huye de esas situaciones o de esas circunstancias. Y el ego le dice, huye de ahí. Y el niño huye. Y le va bien porque ya no percibe rechazo. El niño que fue abandonado, que viene a trabajar el abandono, comienza su ego a decirle, mira, vuélvete dependiente de papá o de mamá, porque si no, te van a seguir abandonando. Entonces, mejor sé dependiente. ¿Cómo un niño se puede volver dependiente cuando sus etapas naturalmente están atrasadas? Si, por ejemplo, llega la etapa en la que ya debe ir al baño solo y no va al baño solo, es porque está buscando atención, es porque se está sintiendo abandonado o abandonada. Y entonces se está haciendo dependiente para no ser abandonado. El que es rechazado está huyendo de la situación o de la circunstancia antes de ser rechazado. Y aquí es donde nacen las máscaras. Las máscaras son el mecanismo de protección que el niño o la niña van a ejercer para soslayar el dolor del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. El niño que viene a trabajar rechazo, naturalmente su defensa va a ser huir. ¿Y qué pasa con un niño que es huidizo por percibir rechazo? Se convierte en un hombre adulto, casado, que cuando su mujer le dice en la noche, no, hoy no vas a cenar, y no hablo necesariamente de comida, él siente un drama impresionante y entonces huye de la relación, termina la relación. Y no tiene que ver con su pareja naturalmente, sino con la herida que él ya carga. El abandono se manifiesta en un mecanismo de dependiente o dependencia, y la dependencia por concepto solo o por concepto etimológico está implícito en todos los daños de la psicología, ¿eh? O sea, en todo lo que la psicología habla y expone el dolor, la dependencia es uno de ellos. La dependencia es algo así como la victimez, lo opuesto a ser responsable. Pero aquí estamos hablando solamente de un nicho en particular, que son las heridas.
y esa herida se manifiesta con una máscara de dependiente. La humillación con una máscara de masoquista, la traición de controlador, la injusticia con rigidez. Si ustedes conocen adultos que al primer problema huyen, es persona que tiene herida de rechazo. Si conocen adultos que para todo dependen, oye, ¿y cómo creo el correo? ¿Y cómo entro a Zoom? ¿Y cómo instalo la aplicación? ¿Y cómo le doy clic para entrar? ¿Y cómo puedo bla, bla, bla? Dependiente, dependiente, dependiente. Traen herida de abandono. Masoquista, la palabra etimológicamente significa encontrar placer en medio del dolor. Está distorsionado el placer y el dolor. Es decir, son personas que se exponen al dolor porque encuentran placer en medio del dolor. Necesitan una dosis de dolor para estar en paz. Es la manera en que se defienden de la humillación. La antesala de la humillación es la vergüenza y puede estar detonada la humillación por dos razones. Por la etapa oral, en la que el niño o la niña se llegaron a hacer del baño en casa o en la escuela y que mamá o papá juzgaron de manera grotesca a ese niño o a esa niña por su manera de hacerse el baño fuera del baño o por la manera en que se ensucia cuando come, o también está derivado de la otra vertical que es el tema sexual, abusos o conocimiento de ese plano en su vida a temprana edad y ser juzgado por papá o mamá con respecto de su sexualidad, entonces se pueden detonar como masoquistas. Y la traición detona la máscara de controlador, una persona que antes de ser traicionado prefiere controlar a todo mundo, manipular a todo mundo. Entonces, estas personas, su mayor miedo es la separación o la disociación. Por eso son los mayores o los eternos solteros. Son adultos que les cuesta mucho trabajo tener pareja porque no confían en nadie, porque su herida es la de traición. La rigidez es cuando han vivido heridas de injusticia. ¿Qué rigidez, por ejemplo, se manifiesta con un control excesivo de disciplina o de poca flexibilidad? Es el clásico, la clásica persona que si no lo hizo él o ella, o si no, no va a estar bien. Es la clásica mamá o papá que aunque sus hijos saquen 10 algo le faltó y no está bien. Que aunque tendieron la cama, no, es que no la tendiste bien. Que aunque lavaron, plancharon, trapearon, barrieron, no, es que no lo hiciste bien. Que aunque le dijeron a las 5 y llegó a las 5 no, es que yo te dije a las 5 y tienes que llegar a 4:50. O sea, desaprobar y desaprobar. Son personas que desaprueban todo el tiempo a los que están alrededor de ellos. Ahora, en la herida de rechazo y máscara de huidizo, ¿cuál es el mayor miedo de esta persona? Su mayor miedo es el pánico. ¿En qué sentido? Es un miedo intensificado. O sea, es una persona que va a tener en su vida constantemente problemas con el miedo. Es muy, muy introvertido. ¿Cuál es el mayor miedo en el abandono? La soledad. Son personas que son capaces de dejarse maltratar con tal de no estar solas. Y aquí nace algo que lo voy a trasladar al plano de las relaciones de pareja. Si tú ya como adulto tienes herida de abandono y tu miedo es la soledad, es posible que generes a una pareja rígida o controladora. Es decir, alguien que te va a maltratar. Pero no te vas a ir de ahí porque tienes más miedo a la soledad y que al valor de ti como persona, lamentablemente. Y a eso le llamamos machincuento. Una persona con herida de humillación que busca automaltrato constantemente, pues va a soportar a parejas controladoras, manipuladoras o rígidas todo el tiempo. ¿Cuál es el mayor miedo de la humillación? La libertad. ¿Cuál es el mayor miedo de la traición? La separación. ¿Cuál es el mayor miedo de la injusticia? La frialdad. Carencias total de afecto, de cariño de parte de sus padres. Ahora, voy a salirme un poco y entrar a temas de psicología. En la psicología hay dos grandes pilares que mueven o que rigen las decisiones de un ser humano. Uno de ellos es la búsqueda de placer
y otro es el evitar el dolor. Con base en eso, los seres humanos están tomando decisiones constantemente. Eso sumado a esto que estamos viendo hoy aquí, las heridas que tienen, van a determinar las decisiones que toman. Ahora, además de estos dos pilares, que es la búsqueda de placer y el evitar el dolor, también es importante saber que los seres humanos constantemente estamos buscando, pues, de manera lamentable lo digo, estamos buscando satisfacer las carencias que tenemos como pequeños. Entonces, creemos que esas carencias emocionales las van a satisfacer aquellas personas que representen el rol de nuestras parejas. Entonces, es muy importante, por eso insisto, en que tú detectes cuál es tu herida dominante para que conozcas las características de tu herida y sepas cómo tratar y cómo tratarte en función de cada una de esas heridas. Recuerda que ahora, por ejemplo, si antes tú juzgabas al que siempre huía de los problemas, ahora vas a saber que es una persona con herida de rechazo. Entonces, aquí vas a abrir la posibilidad de ser compasivo en lugar de juzgarlo. Y en lugar de condenarlo, como el que siempre huye, a lo mejor lo comprendes. Y en lugar de resistirlo o no aceptarlo, a lo mejor abres la posibilidad de aceptar para qué requieres a un huidizo o a una huidiza en tu vida, ya sea tu pareja, tu hijo, tu hija, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu primo, tu tío, etcétera. ¿Para qué requieres este rol de una persona con estas características en tu vida? Porque si tú aprendes para qué requieres a alguien así, entonces vas a sanar tu propia herida. ¿De acuerdo? Bueno, herida del rechazo. En mi infancia no me aceptaron tal como era. Recuerda que en la segunda etapa del desarrollo del niño interior o la niña interior y de este tema de las heridas, siempre está el no aceptarte como eras. Es decir, en términos generales, casi todos los seres humanos han vivido la herida del rechazo. Solo que la herida del rechazo, para algunos en particular, va a ser la herida dominante. Y entonces Liz Bourbeau determinó estas tipificaciones de las que te he venido hablando y empezó no solamente a describir características, sino esta súper herramienta que estás viendo enfrente, aquí en la presentación que estoy mostrando, la cual es el aspecto físico de una persona con herida de rechazo. Si te das cuenta, son personas muy delgadas, escuálidas, de cierta manera. Tienen los brazos un poco más alargados de la cintura, ¿no? Más alargados de lo normal. Nota cómo son totalmente delgados. Y entonces, una de las maneras más rápidas para descubrir cuál es tu herida dominante es a través del aspecto físico. Pero ojo, puede ser que hoy en día no estés manifestando la herida dominante de acuerdo también a tus etapas fisiológicas naturales de vida. Es decir, ¿cuándo para mi experiencia, cuándo se manifiestan más estas heridas en tu adolescencia? Porque puede ser que a lo mejor tú tengas la idea de rechazo y hoy en día tengas hasta incluso sobrepeso, pero ese sobrepeso no necesariamente es porque estés en la herida de humillación, sino porque tu cuerpo ya fue expuesto a otro tipo de rutinas, de hábitos, y entonces hoy en día no estés así escuálido o escuálida. Pero si en tu adolescencia tú te percibías como la ilustración que te estoy mostrando, quiere decir que la herida dominante que se manifestó primero en tu vida fue esa, el rechazo. Ahora, hay personas que manifiestan en el tren superior de la cintura para arriba una herida y en el tren inferior otra herida. Están combinadas. Hay personas que incluso se han operado alguna parte de su cuerpo, pero al final del día las características y los aspectos terminan por determinar cuál es la herida dominante. Además de la ilustración que te estoy mostrando y de las características que te voy a leer, también hay un diagnóstico para saber cuáles son tus heridas y cuál es tu herida principal o tu herida dominante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, vamos a continuar con la herida del rechazo. Ese es el aspecto físico.
Ahora, ¿cómo me protejo de adulto cuando tengo la herida del rechazo? Cuando algo o alguien me hace sentir así, me escondo, no quiero ver a nadie, incluso de los que me quieren, y siento que todo el mundo me rechaza, que no pertenezco. Esa es una manera de protegerte aún como adulto. ¿Cómo se genera la herida del rechazo? Un bebé no deseado o que el sexo del bebé es contrario al deseado, el gran y trillado ejemplo de que un padre busca un varón y nace una nena, o al revés. Dificultad a la hora del embarazo y todo lo que genera una falta de aceptación al niño. El niño en vías de crearse la máscara de huidizo vivirá con más frecuencia en un mundo imaginario, siempre en la luna o Alicia en el País de las Maravillas, solitario. Por ejemplo, esos niños o adolescentes que están comiendo en la familia y traen la gorra de su sudadera puesta porque quieren pasar desapercibidos o invisibles. El niño sobreprotegido se percibe a sí mismo rechazado, puesto que no es aceptado por lo que es. Para el ser amado es sentirse sofocado, su reacción será huir de quien lo ama. A menudo son niños prudentes y tranquilos que no causan problemas ni hacen ruido. Este niño o este tipo de niños desean que nos percatemos de su existencia, aunque se esconden o son introvertidos. Suelen amenazar con irse de la casa y es una de las heridas más profundas porque implica el rechazo hacia nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias. Tiene su origen en experiencias de no aceptación por parte de los padres, familiares cercanos o iguales a medida que el niño va creciendo. Cuando un niño recibe señales de rechazo, cree en su interior, crece en su interior la semilla del autodesprecio y piensa que no es digno de amar ni de ser amado, interpretando todo lo que sucede a través del filtro de su herida. La mínima crítica le originará sufrimiento y para compensarlo necesitará el reconocimiento y la aprobación de los demás. ¿Cómo sanar la herida del rechazo? Empezando a valorarse y a reconocerse, obviando los mensajes que el crítico interno le envía y que son procedentes de su infancia. Su temor más grande, el pánico, que es un miedo exacerbado. Por favor, todos los que estén aquí presentes, que se hayan identificado con la herida del rechazo, vayan poniendo en el chat, yo me siento identificado con la herida del rechazo. No es un examen, ni mucho menos, ni se trata de crear un juicio acerca de un compañero, simplemente es para que vayamos viendo si vas siguiendo todavía la presentación o ya te estoy aburriendo, o ya te estás durmiendo. Es que quiero saber si me estás rechazando, o me estás abandonando, traicionando, humillando, o siendo injusto conmigo. Ok, ese fue un mal chiste. Ponlo ahí en el chat y sigamos avanzando. Ok. Siguiente herida, la herida de abandono. Nota que también son delgados, pero ahí comienza a ver, por ejemplo, que la espalda tiene una curvatura, o sea, como tipo joroba. Los hombros están caídos. Mira, en el rechazo los hombros están totalmente alineados y en el abandono sí están ligeramente caídos. Entonces, esas son características del abandono. Sí delgados, pero hasta las facciones de su rostro se nota como cierta melancolía. La espalda es como cierta jorobita y bueno, son pequeñas sutilezas con las que te puedes dar cuenta. La vida de abandono. En mi infancia tuve padres ausentes emocional o físicamente. ¿Cómo me protejo de adulto? Haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de mi lado. Atraigo problemas para llamar la atención de los demás. Prefiero aguantar en las relaciones difíciles para que ponerle fin. Me da mucho miedo quedarme solo. ¿Cómo se genera? Con la llegada de un nuevo bebé, cuando trabajan y tienen poco tiempo para él, cuando lo dejan con distintas personas o lugares, si su madre está enferma o vive en depresión y su padre está muy ocupado y tiene que arreglárselas por sí mismo, cuando muere uno de sus progenitores, cuando no te alimentaban, cuando uno de tus padres te abandona. Quienes han experimentado el abandono en su infancia, perdón, consideran la soledad como su mayor enemigo y les marcó tanto que se encuentran en constante vigilancia para no quedarse solos, por lo que en muchas ocasiones tomarán ellos la iniciativa de abandonar a los demás por temor a revivir la experiencia, como mecanismo de protección. Su mayor temor es afrontar una separación
de forma que las relaciones son vividas con dosis de inseguridad, miedo y recelo, siendo más vulnerables a la creación de vínculos de dependencia afectiva. ¿Cómo sanar la herida del abandono? Trabajando el miedo a la soledad, que ese es su temor más grande. El temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. Es el niño interior y no el adulto quien teme que lo dejen, por lo que hay que abrazarlo para que se sienta seguro y sea capaz poco a poco de disfrutar de sus momentos de soledad. Muy bien, entonces por favor los que se vayan identificando con herida de abandono, vayan poniendo en el chat, por favor. Herida de humillación. En mi infancia me ridiculizaron y se avergonzaron de mí. ¿Cómo me protejo de adulto? Anulando mis necesidades y centrándome en la de los demás. Esa es mi herida dominante. Se los comparto. Cuando eres una persona con herida de humillación, te encanta sobrecargar o sobreproteger a todo mundo, pero en realidad es una manera de evadir la propia responsabilidad y andar haciéndole las cosas a otros, pero no hace las suyas. La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme y cuidarme. Por eso me resulta más fácil ocuparme de los demás que de mí. ¿Cómo se genera? Se origina en el momento que el niño siente que sus padres se avergüenzan. Hijo de una madre soltera o hijo de un hombre casado. Cuando el niño se siente rebajado, degradado, comparado, mortificado o avergonzado en el plano físico, la herida comienza a tomar importancia. Cuando hay prejuicios con la sexualidad, mal vestido, sucio, enfermo, feo, pobre, se hace pipí, vergüenza por su familia, cuentan sus secretos, se burlan de él. Cuando el niño vive humillación, se hace más grande su herida. Cuando se siente demasiado controlado por uno de sus progenitores, mamás que no quieren que se ensucien sus hijos, cuando hay verdades como el tío en prisión, suicidio, homosexualidad, y los que los guardan como un secreto, a eso se refiere. El progenitor que genera con mayor frecuencia esta herida es la madre, o sea, mayoritariamente quien detona la herida de humillación en un niño o una niña es mamá. Esta herida se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban y critican, afectando directamente a su autoestima, sobre todo cuando lo ridiculizan. Construye una personalidad dependiente que está dispuesta a hacer cualquier cosa o dispuesto a hacer cualquier cosa por sentirse útil y válido, lo cual contribuye a alimentar más su herida, ya que si los demás no lo reconocen, él tampoco lo hará o ella tampoco lo hará. Quien ha sufrido la humillación tiene dificultades para expresarse y es especialista en rebajarse a sí mismo, se considera mucho más pequeño y menos importante de lo que en realidad es, olvidándose de sus propias necesidades. Es decir, es alguien que se deja al final siempre. ¿Cómo sanar esta herida? La humillación se rige como una carga emocional pesada en la espalda, que necesita ser soltada a través del perdón hacia las personas que la dañaron, haciendo las paces con el pasado. Su temor más grande, la libertad. Es decir, constantemente busca problemas o situaciones de dolor para no estar en libertad. La libertad es uno de sus mayores miedos. Em, todos los que se sientan identificados con la herida de humillación, váyanlo poniendo en el chat, por favor. Herida de traición. En mi infancia no cumplieron lo que me prometieron. ¿Cómo me protejo de adulto? Estando en hipervigilancia constante, tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Soy muy exigente en mis relaciones porque me da miedo que me mientan. ¿Cómo se genera esta herida? Cuando el apego al progenitor del sexo opuesto es demasiado grande. Cuando te sientes engañado o manipulado mediante la seducción de tus padres. Cuando el progenitor del sexo opuesto no cumplía sus promesas y traicionaba su confianza. Cuando el progenitor de tu mismo sexo se sentía traicionado por su pareja. La niña cuando su padre la hace a un lado por la llegada de su hermano varón. Todo comportamiento imprevisible por parte del progenitor suele provocar un sentimiento de traición en el niño. Surge cuando el niño o la niña se ha sentido traicionado por alguno de sus padres porque no ha cumplido una promesa. Esta situación genera sentimientos de aislamiento y desconfianza que en ocasiones pueden transformarse en envidia, debido a que el niño no se siente merecedor de lo prometido y de lo que otras personas tienen. Esta herida emocional construye una personalidad fuerte en la que predomina la necesidad de control para asegurar la fidelidad y lealtad,
que muchas veces no permite respirar a los demás. ¿Cómo sanar esta herida? Hay que trabajar la paciencia, la tolerancia, la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás, porque acuérdate, no confían en nadie. En los negocios o en el mundo laboral, pues son personas muy autoempleadas. Les cuesta trabajo ser dueños de un negocio en el que deleguen las responsabilidades a alguien más. Su temor más grande, la disociación, separación y la negación. Por cierto, el aspecto físico de la herida de humillación, vean cómo está. Es robusto y carga grasa además. Está reteniendo más agua y grasa en su cuerpo porque le gusta estar cargando. Es una manera de evadir sus responsabilidades a través de cargar la de otros y físicamente se manifiesta porque carga más peso del que debe de cargar todo el tiempo. La herida de traición, si te das cuenta, es una persona que podríamos denominar atlética. En el caso del hombre, su espalda, sus hombros son más anchos que su cintura o sus piernas. En el caso de la mujer, sus caderas son más pronunciadas, mucho más anchas que su cintura. Y son personas que normalmente, pues, si lo trasladáramos a la imagen pública, es como de un estilo seductor. Es decir, son personas que se cuidan mucho en el aspecto físico. Y bueno, herida de injusticia. Todos los que se identificaran con herida de traición, vayan poniendo también en el chat, por favor. Herida de injusticia. En mi infancia fueron fríos y autoritarios conmigo. ¿Cómo se protege de adulto? Escondiendo lo que siente, es muy sensible, pero no lo demuestra. Se exige mucho a sí mismo porque cree porque creo que si me aprecio por lo que hago y no por lo que soy. Es decir, cree que lo aprecian por lo que hace y no por quién es. Le cuesta comprometerse por miedo a equivocarse. ¿Cómo se genera esta herida? Cuando sus padres no saben expresarle su cariño, cuando tiene un padre autoritario, cuando vive crítica, severidad e intolerancia, cuando el padre o madre eran injustos, golpeaban, maltrataban, cuando tuvo responsabilidades que no correspondían a su edad, cuando fue tratado con desigualdad respecto a sus hermanos o madrastra o padrastro. Esta herida emocional se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, con una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. La exigencia constante genera sentimientos de ineficacia, inutilidad y la sensación de injusticia. Esta herida emocional genera adultos rígidos que no serán capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Sus intenciones girarán en torno a ganar poder e importancia, siendo fanáticos del orden y el perfeccionismo. ¿Cómo sanar esta herida? La forma de curarse es trabajar la rigidez mental, cultivando la flexibilidad y la confianza hacia los demás. Su temor más grande, la frialdad emocional. Todos los que se sientan identificados con esta herida, vayan poniéndolo en el chat, por favor. Y bueno, ahora, aquí en este escrito que les he estado leyendo, viene cómo sanar esas heridas en términos generales. Regresándonos al cuento, yo les di 3 herramientas para la sanación de las heridas. Uno de ellos es ser compasivo, ser comprensivo y abrirse a la posibilidad de aceptar el para qué de una experiencia. Esto se escucha muy fácil, insisto. Sin embargo, yo lo que les puedo decir en mi experiencia trabajando con más de, pues al día de hoy, de hace 2 años para acá, hemos apoyado a cientos de miles, si no es que ya millones de personas en este tema de manera indirecta, con contenidos que hemos creado en Instituto Sanarte. Y de manera directa, hemos trabajado con más de 100,000 personas en talleres impartiendo cómo sanar estas heridas. Ahora, en esa experiencia y en mis propias heridas que he venido trabajando durante muchísimos años, yo lo que les puedo compartir es lo siguiente. La sanación de una herida es algo así como un deporte. Se escucha trillado, sin embargo, me voy a explicar. Es un deporte porque, ¿qué pasa con un músculo si vas al gimnasio y lo ejercitas? Pues crece, se expande, se fortalece, toma forma. Pues el corazón, que no tiene emociones científicamente hablando, pero le hemos asociado que las emociones son del corazón. El corazón es un músculo, ese sí es un músculo. Y la psique emocional
en mi experiencia como estudiante de la psicología, que me encanta y que la estudio desde los 16 años por mis propios problemas personales, es un músculo. ¿Qué quiere decir eso? Lo ejercitas, andas bien. Dejas de ejercitarlo, se atrofia. Es decir, tú puedes estar trabajando en, por ejemplo, voy a hablar de lo mío para que sea más compartir de una experiencia que consejo, porque aquí no se trata de dar consejo ni mucho menos. Facilito herramientas y comparto experiencia. Consejos no es el lugar. En mi experiencia, mis heridas dominantes son dos, la humillación y la traición. Y en esta herida de la humillación, el temor más grande es la libertad. Empecé mi vida laboral desde los 6 7 años de edad. Yo hoy en día tengo 39 años. A los 24 compré mi primera franquicia millonaria. Es una franquicia de negocios. Y antes de los 26 ya la había quebrado y quedé endeudado con algunos millones. ¿Por qué les comparto esto? Porque yo en su momento no entendía por qué, teniendo tanto conocimiento de finanzas, de ventas, de procesos, de negocios, de marketing, etcétera, cómo era posible que quebrara. Al tiempo descubrí que había un patrón y ese patrón venía desde mi adolescencia, que fue cuando comencé a interactuar con la inteligencia emocional. La primera vez que yo leí el libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, uno de los libros más referentes de esta industria comercialmente hablando, tuve un conflicto, una pelea en la escuela, en la adolescencia, que estuve a punto de ser expulsado, ya casi para graduarme de la preparatoria. Entonces comencé a incursionar en este mundo de la inteligencia emocional y la psicología, y cuando tengo 24 años después de trabajar desde muy pequeño, ya era yo ingeniero, me compro una franquicia y la trueno, es decir, me voy a la quiebra, y luego a los 2 o 3 años me recupero, vuelvo a poner un negocio, una empresa, y la vuelvo a quebrar y vuelvo a quedar endeudado. Y luego finalmente, después de 8 o 9 años de estar pagando deudas, vuelvo a poner una empresa y la vuelvo a quebrar. Estoy hablando del 2019, de ahí para acá. Entonces empecé a estudiar con más determinación la inteligencia emocional, el coaching transformacional, la terapia, etcétera. Porque mi perfil es ingeniero, mi pasión es de comercial, o sea, soy entrenador de procesos, de marketing, de ventas, de negocios, etcétera. Y hoy me estoy dedicando al holístico a través de mi hermana, que es la fundadora del Instituto Sanarte. Les estoy compartiendo mi historia porque hace match completamente con lo que hoy les acabo de entregar. Si no eres consciente de cuál es tu herida, vas a crear patrones de conducta nocivos y autodestructivos. Entonces, una persona que quebró 3 veces y que quedó endeudada con mucho dinero 3 veces, ¿qué patrón te está dando, te está diciendo? Un masoquista, alguien que busca el automaltrato como mecanismo de sobrevivencia. Además, insisto, en la adolescencia y la infancia fui totalmente irascible, un niño muy analfabeta emocionalmente hablando, que no era capaz de gobernar sus emociones. Y a través de este conocimiento pude descubrir que tenía relación nuevamente con esa herida de humillación y con esa herida de traición. Matrimonios. Yo tuve un fracaso y un divorcio casi al mismo tiempo que la primera quiebra financiera fuerte que tuve. Entonces, si no trabajas en conocer tu herida, en conocer las características de tu herida, en identificar la distinción entre los hechos y el cuento que te cuentas, en poder clarificar los patrones de conducta nocivos y autodestructivos que tienes arraigados a tu propia herida, te va a resonar en lo personal
en lo familiar, en lo financiero y en todas las relaciones en general. Entonces, este tema de las heridas, en mi experiencia, es un músculo, porque lo trabajas y te empieza a ir bien. Lo dejas de trabajar y se vuelve a activar la herida, porque el dolor va a seguir ahí, no se va a ir. Es como una especie de, como una muerte, haz de cuenta. ¿Por qué te digo una muerte? Porque la muerte de un familiar, de un ser amado, es algo que nunca se te va a olvidar, solo que vas a aprender a vivir con ello. Entonces, en mi experiencia, cuando me alejo de los básicos, y mis básicos son tener bien claro los miedos de mis heridas, las características de mis heridas y las emociones que son producto de la reacción a esas frustraciones de mis heridas, cuando me alejo de esos básicos, comienzo a andar por la vida volviendo a generar más de lo mismo. Entonces, estos básicos son un deporte y este deporte es como ir al gimnasio. Cuando tú ya fuiste al gimnasio alguna vez en la vida, ya hasta conoces los aparatos con los que haces ejercicio. Sabes cuáles son de bíceps, de tríceps, de espalda, de cuádriceps, de femoral, de bla, bla, bla. Ya sabes cuáles son los básicos. Pero si dejas de ir, pues te vuelves a hacer flácido, te atrofias o vuelves a subir de peso. Pues es la naturaleza humana. Fortaleces, te fortaleces en un gimnasio y andas bien. Dejas de ir, dejas de practicar hábitos, pues vuelves a regresar a malos patrones o a malos resultados. Entonces, te comparto esa experiencia no para ventilar mi vida personal, que es, pues la pongo al servicio. La verdad es que no lo digo ya con vergüenza, lo digo siendo consciente del daño que me hice y poniendo mi estupidez al servicio, es decir, para que los demás se ahorren tiempo, porque eso es lo que te puedo hacer, que te ahorres tiempo y mucho dolor. Y a través de la sanación conectas y contactas con mucho amor. Entonces, este tema de las heridas son los básicos. Debería de estar en el manual de cada persona y deberíamos de vivir la vida de acuerdo al manual. Porque si por ejemplo, yo tengo hijos, cuando alguna de mis hijas o hijos estén llegando a la edad ya donde van a tener parejas, esta información es oro molido, porque le voy a decir, mira hija, tú traes herida de abandono, mira hija, tú traes herida de humillación, mira hijo, tú traes herida de traición. Y es muy natural que estés vibrando en esta energía y tu resonancia va a ser y va a atraer a personas con estas características. No te lo digo para que te espantes y para que nunca tengas novio o novia, te lo digo para que seas consciente de cuáles son aquellas características que vas a tener y que tienes y que vas a atraer en tus parejas. Porque hasta en una relación de pareja o en la relación con la abundancia, la prosperidad o en la relación que tenemos con la salud, en todo está implícito la luz, que son nuestras fortalezas, los dones que nos han sido conferidos desde que nacimos, la oscuridad, todos aquellos defectos de carácter, le llaman defectos de carácter en doble A y se me hace muy asertivo. En otras metodologías le llaman diferente, pero a mí me gusta llamarle así porque son los defectos que absorbiste en el desarrollo de tu carácter. Tu carácter se forjó del nacimiento, desde la concepción hasta los 7 años de edad. El temperamento ya naciste con él, pero el carácter es algo que fuiste forjando. Y cuando se forjó el carácter y hubo defectos, esos defectos son heridas que se activan y van a determinar los parámetros mentales con los que en el día a día, momento a momento, tomas decisiones. Y tus decisiones, momento a momento, determinan tu felicidad, tu alegría, tu plenitud o tu dolor, tu nostalgia, tu ansiedad, tu estrés, tu depresión. Son tus decisiones las que causan todo lo que ocurre a tu alrededor. De tal manera que esta es mi experiencia y se las comparto y se las entrego con mucho cariño y úsenlo como un manual de vida. Conózcanlo. Por favor, dense la oportunidad de sumergirse
una temporada por lo menos en la vida. Hagan de cuenta que yo soy instructor de un gimnasio y tengo un gimnasio y les digo, inscríbete aunque sea 3 meses, nada más 3 meses. Ya si después no vuelves a hacer ejercicio, por lo menos ya sabes cuáles son los aparatos y ya sabes cuáles son los básicos. Pero no vivas una vida sin enterarte cómo se hace ejercicio en un gimnasio. Entonces, no vivas una vida sin enterarte cuáles son las heridas que los seres humanos traemos y cómo nos relacionamos entre sí desde una herida activada, resonando con la herida activada de alguien más y todas las consecuencias que eso puede atraer a tu frecuencia en la que estás vibrando, porque somos energía, vibración y frecuencia. Estamos irradiando energía, resonando con aquellas personas que son el polo opuesto a nosotros y sintonizamos en una frecuencia. Y ahí es donde están nuestros resultados. Entonces, mi pedido para todos es, ábrete a la posibilidad de conocerte, saber quién eres en tu luz, en tu oscuridad y por último, en la sombra. La sombra es este color gris que ves acá. Y la sombra es el salón de los castigados, porque en la sombra está tu mayor fortaleza. La sombra es donde mandamos las virtudes en las que alguna vez padecimos el dolor de no ser aceptados y elegimos una vida sin ellas. Un ejemplo. Imagínate que un niño era súper bueno para cantar, pero algún día lo bullearon sus propios familiares. Y entonces él mandó al Salón de los Castigados a esa virtud, a ese talento de cantar. Y no lo saca y no se lo expone al mundo, porque un día recibió la humillación de haber sido bulleado por ese talento que tiene. Entonces, en la sombra, es el que es a lo que yo le llamo el Salón de los Castigados, están tus talentos, tus virtudes. Cuando un talento le agregas una destreza, se convierte en una fortaleza de vida. Y esos talentos no se han desarrollado en fortalezas porque están excluidos en la sala de los castigados, en la sombra. Por eso hay autores que han escrito libros en los que citan que tu mayor luz está en medio de lo que tú crees que es tu mayor oscuridad. No te has abierto a la posibilidad de exponer eso grande que eres. Y todos aquellos talentos que puedas tener, también es importante que los notes. Hoy te hablé de heridas. Heridas es oscuridad que todos tenemos. Talentos es toda la luz que tienes. Y cuando un talento tuyo no lo estás utilizando, estás privando a mucha gente de esa luz. Estás privando la posibilidad de inspirar a otros y que desplieguen esa luz que naturalmente son. Por lo tanto, a pesar de mis historiales que son grotescos y de mucho automaltrato, pongo esa estupidez al servicio de todos, porque de no hacerlo estaría privándome de un talento y mi talento no es sanar mis heridas, necesariamente. Ahí soy otro miembro más del gimnasio. Mi talento es comunicación, comunicar. Entonces, uso ese talento para comunicarte y transmitirte algo que he aprendido y si lo quieres recibir y estás abierto a esa posibilidad de recibirlo, será un honor y un privilegio que puedas transformar todo aquello que no esté funcionando en tu espacio o en tus relaciones o en la vida de las personas que más amas. Así que bueno, abro un espacio de 20, 30 minutos para preguntas y respuestas y con eso terminamos este webinar. Por último, antes de abrir el espacio de participación, te quiero comentar tres posibilidades. Y ojo, para ustedes que están aquí en vivo y para los que vean la repetición. Número uno, yo tengo tres niveles de servicio. Estos tres niveles de servicio, uno se llama generosidad, que es como el que te estoy entregando ahora mismo. Webinar y la serie es gratuita para todo el mundo. Porque entiendo que en la vida, de acuerdo a nuestros cuentos personales, algunos nos hemos contado el cuento de que tenemos la capacidad de ser buenos para hacer dinero y algunas otras personas se han contado el cuento de que no son buenos para hacer dinero. Entonces yo tengo un nivel de servicio que se llama generosidad.
lo pongo a la disposición de todos y cada uno de ustedes. Mi siguiente nivel de servicio se llama intercambio, que es a lo que me dedico en una suma donde apenas se cubren costos. Y mi tercer nivel de servicio se llama abundancia, que son los negocios que yo hago en los que genero y materializo todas las fortalezas que pudiera yo tener. ¿Por qué te hablo de esto? Porque te voy a dar tres posibilidades. Mi intención en este contexto no es venderte absolutamente nada. En otros negocios sí, pero aquí es algo holístico. Aquí no es de te vendo, aquí es de que resuenes. Si resuenas, no tengo que venderte nada porque tú estás resonando con algo y es una posibilidad nada más. Si yo estuviera vendiendo termos o estuviera vendiendo algún otro tipo de producto, sí te daría un speech de venta, porque ese es mi trabajo, pero aquí no es mi trabajo venderte, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengas claro. Entonces, tres posibilidades. Número uno, tu diagnóstico para que conozcas cuáles son tus heridas dominantes o tu herida dominante. Normalmente lo usual es que sea una. Puede ser que tengas dos o hasta tres, pero lo normal es una. ¿Qué es lo que determina cuál es tu herida dominante? Una serie de características y el aspecto físico. Cuando dudas en las características, el aspecto físico te lo entrega totalmente. ¿De acuerdo? Una posibilidad, diagnóstico para conocer tu herida dominante. Ese diagnóstico es un trabajo que me toma alrededor de media hora hacerlo. Entonces, lo hago en el nivel de servicio de intercambio. Lo vendo en 222 pesos para si algún día quieres hacerlo. Otra posibilidad es el taller para trascender las heridas del alma con mi hermana Araceli, que es la dueña y la fundadora del Instituto Sanarte. Son 3 sesiones donde trabaja a profundidad con cada una de las heridas y te entrega herramientas y materiales para trascender las heridas. Lo que te estaba yo mencionando del gimnasio. No quiere decir que eso vaya a resolver la vida, insisto. Tú requieres practicar y ejercitarte. Eso te va a dar los básicos. Es como el instructor que te va a decir cómo usar los aparatos. Eso es lo que hace mi hermana a través de ese taller. Ese taller cuesta 1999, pero ahorita tiene una promoción de 999. Inicia el 9 de julio. La promoción es esta semana. A todos los que se inscriban durante esta noche que estamos dando el webinar, les voy a regalar el diagnóstico de las heridas del alma. Es decir, solo pagan 999 y también se llevan el diagnóstico. Esa es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad es permanece en el canal o en el grupo donde estás actualmente y yo te voy a estar enviando algunas frases, algunos podcasts, algunas otras series. Ahorita estoy diseñando nuevas series. La de las series del alma es una. Reseñas de libros. Ya estoy estudiando cómo hacer un TikTok. Mi hija de 7 años ya hacía TikToks. Yo apenas estoy estudiando cómo hacer un TikTok. Y voy a poner ese tipo de contenido a tu servicio y es contenido gratuito. Siempre. Si no te puedo decir que diario, cada semana estoy todo el tiempo creando contenidos gratuitos porque mi misión está por encima del dinero. El dinero también me gusta, me encanta, ¿eh? Eso sí se los aclaro, no, no se los voy a mentir. Si es más, si alguien de aquí es millonario y me quiere regalar 1 millón, yo se los recibo con mucho amor, ¿eh? A lo mejor algún día lo digo de chiste y si hay un multimillonario que me lo quiera regalar, yo hoy sí estoy abierto a la posibilidad de que me lo regalen, ¿eh? Pero dejando eso de lado, lo material, esa es mi misión y voy a seguir creando contenido para todos ustedes. Así que el dinero no sea un problema. Si tú tienes esa consideración, no te preocupes. Voy a seguir creando contenidos para que tú tengas más herramientas y sigas practicando todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esas son mis tres posibilidades. Diagnóstico, el taller que si te inscribes en esta noche tiene incluido el diagnóstico. Y tres, nuestro canal de difusión a través del cual voy a seguir creando contenidos como este y otros más. Y bueno, ahora sí, gracias por todo lo que me has escuchado. Abro espacio, pueden levantar la mano y hacemos una dinámica de preguntas y respuestas. Adelante. Es un placer, Lolis, es un placer, Emi. Gracias a todos. ¿Alguna pregunta o inquietud que tengan de todo lo que hablamos? Adelante, ¿eh? Se suele aprender mucho, mucho más
en este espacio de preguntas y respuestas. Así que si alguien quiere hacer alguna, levante su mano y yo les voy habilitando el micrófono para que puedan participar. Nadie. Preguntas a la 1, a las 2. Suelen pasar dos cosas cuando no hay preguntas. Una, no entendieron absolutamente nada. O dos, comprendieron absolutamente todo y no hay ninguna pregunta ni ninguna inquietud. Este, o a lo mejor están algo tímidos, algo como que no han entrado en confianza todavía. Elena, adelante. La primera valiente, Elena, gracias, adelante. Ahí te mandé la opción para que actives audio. Dale que sí, ahí está. Listo. Ok. Es que no encontraba cómo levantar manita. Yo A me ver, permíteme identifiqué con la tantito de que no te escucho. abandono, con Dame la un segundito. Tú de sigue hablando, pero dame un segundito nada más y con la de para humillación. escucharte. Yo ya tengo 4 años en No sé terapia por qué razón. porque tuve una relación tóxica con un narcisista de Todo está bien 36 años mi aquí. relación. No te escucho. Y sí, ahorita me veo ¿Alguien más no identificada en escucha a esta. Elena? Además de mí. ¿O sí la escuchan? Por ejemplo, Vicky o Luz, ¿sí la escuchan a ella? Entonces soy yo, no te estoy escuchando. Déjame activar el sonido de mi máquina directamente para poder escucharte. Creo que mis audífonos andan con problemas. Mm, a ver, ahí habla, por favor, Elena. Ok, yo comento que me vi muy identificada ahorita con esta parte. Yo ya leí ese libro hace 4 años, justamente cuando me separé, y fue cuando yo descubrí mis heridas. En terapia me las confirmaron. Bueno, me confirmaron otras dos, pero la de abandono pues es un hecho. Y esta parte del miedo a la soledad, los apegos, pues ya 4 años en terapia, imagínese el trabajo que me ha ido costando. Sin embargo, hoy soy muy amiga de mi soledad. Me fascina mi soledad y no estoy dispuesta ya a perderla nunca más, ¿no? Ha sido mi mejor compañía. Aquí la Extraordinario. parte es, me interesaría tomar el taller. Yo ya tengo en terapia 3 años, 10 meses, porque siempre surge algo más. Claro. Entonces, no se contrapone tomar este curso, no sé cómo se llame, con la terapia que yo estoy actualmente tomando. Muy buena pregunta. Primero, eres muy asertiva en lo que comentaste, Elena. Fíjate que hoy hablé del lado oscuro, o sea, las heridas y lo que causan. Sin embargo, cuando una persona trabaja su herida y la sana, toda esa que considerábamos oscuridad es lo que en realidad estaba aquí, en la sombra, es decir, era un talento excluido en el Salón de los Castigados. De tal forma que el hábito que desarrollaste con una herida se convierte en una fortaleza, porque el hábito al estar trascendiendo tu herida era la destreza y hay un talento implícito detrás de él. Te voy a poner un ejemplo. Personas que tenemos o que hemos tenido herida de humillación, acostumbrábamos cargar a todo mundo y sobreproteger a todo mundo. Entonces luego somos conscientes de la herida, la trabajamos, la liberamos, la soltamos. Y cuando ya la herida ha sanado, que insisto, la sanación es como un deporte, recuerden, dejas de ejercitar y vuelve otra vez. Una vez que sanamos la herida, las personas, como en mi caso, que éramos personas con heridas de humillación, somos gente muy, muy capaces de coordinar, de liderar, de crear logística, todo lo que tenga que ver con organizar personas, porque nos dedicamos mucho tiempo a estar cargando o resolviendo problemas de otros. Entonces se generó mucha empatía. Ahora, como tú lo acabas de comentar y me parece maravilloso, ahora la soledad es una cosa maravillosa para ti. Es decir, la disfrutas tanto que transmutaste por completo el miedo a la soledad a un amor que ya no es soledad, sino es un amor a ti misma. Decía una amiga hace Así muchos es. años, el que se siente solo estando solo es porque está mal acompañado.
O sea, era un sarcasmo haciendo referencia a que no se gusta nada. Pero cuando tú te trabajas y Claro, te empiezas a gustar, te disfrutas de una forma maravillosa, como lo que estás vivenciando ahora. Entonces, quería primero dar esa retroalimentación a lo que compartiste. Ahora, la pregunta que haces es una muy buena pregunta. Si la terapia se podría contraponer a esta metodología, no. De hecho, todo lo que hemos hablado hoy y lo que representa este entrenamiento de la sanación de heridas del alma, se llama Trascendiendo las heridas de mi infancia, es el gimnasio. Haz de cuenta, es el Montessori. No sé si alguien ha escuchado alguna vez del Montessori sistema educativo. O sea, la terapia es como el fundamento académico científico y este tipo de talleres o entrenamientos son más constructivos vivenciales. La terapia es cognitiva y conductiva y los talleres y entrenamientos son constructivos y vivenciales. Es decir, son modelos pragmáticos. Para decirlo de una forma más precisa que a lo mejor la mayoría sí conocen, un papalote museo del niño. O sea, un claro. espacio donde vas a poder desplegar todo eso que has aprendido. Por lo tanto, suma y además es maravilloso porque, como se los dije, es como una membresía de 3 meses al gimnasio y vas a aprender cosas que te van a servir por el resto de tu vida. O sea, no van a ser cosas como cuando estudias algo que se queda obsoleto, sino esto es algo que todos requerimos conocer y que nunca va a ser obsoleto porque es un conocimiento que te vas a llevar tanto para ti como para tus relaciones. Por ejemplo, Ok, hay cosas que a mí ya me hubiera gustado haber vivido, pero que por la edad que tengo ya no las voy a vivir, hablando de las heridas del alma. Sin embargo, mis hijos las pueden vivir o se pueden ahorrar el tiempo que yo no me ahorré en aprenderlas. Es como decir que tienes una fórmula de cómo autoexplorar o cómo autodescubrir tu propia naturaleza humana. Y eso nunca va a ser obsoleto. Le va a hacer que se ahorre mucho tiempo en las decisiones que toma y en las relaciones que crea. No solo nosotros, sino nuestros seres queridos. Sobre todo yo veo mucho por los hijos, que pues ellos se pueden ahorrar todo esto, o sea, pueden evitarse una relación nociva en la que desde su masoquismo alguien esté con un manipulador o un controlador, o que alguien en su dependencia esté con una persona que humilla o que maltrata. O sea, se pueden ahorrar tiempo. Tiempo es la definición, nada más. ok, Muchas gracias, Elena. gracias. Luz dice estructura en contento. Ok. Gracias, gracias, Luz. Descansa, buenas noches. Y como les decía, por ahí los que quieran participar en este taller entrenamiento que imparte mi hermana, me mandan un WhatsApp y les comparto un PDF donde vienen todos los detalles. Y ahorita pues está esa promoción o alguna de esas posibilidades que les comenté como el diagnóstico. ¿Alguien más que quisiera compartir algo, aportar dudas, inquietudes antes de que cerremos sala? ¿Todo en orden? Ok, pues entonces no me queda más que agradecerles nuevamente por su presencia, por su atención, eh, comentarles que valoro y aprecio toda la inversión que han hecho por estar aquí, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos, la atención es uno de los mayores regalos y ustedes lo han entregado hoy, entonces se los agradezco, lo aprecio y pues voy a continuar. Este es el primer, digamos, webinar de esta nueva etapa. Hubo algunas otras etapas anteriormente y ya tenía pues yo creo que más bien cerca de un año pausadas y ahorita se está abriendo esta nueva etapa. Entonces, pues bueno, vamos con nuevos bríos, con nuevas experiencias, nuevos aprendizajes. Y ustedes son el grupo
que es como la punta de lanza o el pionero de todo esto que se está formando en esta nueva etapa. Muchas gracias a todos. Les mando un abrazo y descansen. Buenas noches.